Ya un amigo de la casa, la verdad que siempre que lo llamamos para hablar de estos temas está dispuesto. Yo creo que es parte de la vocación docente que debe tener de tratar de compartir un poco de conocimiento, de discutir acerca del conocimiento. Y en este caso nos trae, podés ir poniendo el graph, Pulpo, cuando quieras, la campaña anti-Argentina. ¿De dónde salió? ¿Por qué? Vamos a preguntarle un poco qué interpreta él de todo lo que está pasando. Bienvenido, Oscar. Gracias por venir. Muchas gracias a vos por la invitación, por el espacio, como siempre, un gusto. Bueno, hay veces que no puedo porque doy clase, pero siempre que puedo estoy acá, así que bueno, un gusto también poder. Lo sé. Gracias a la gente compartir. De la Católica y a los alumnos. Sí. A priori, ¿vos notaste algo? ¿Vos notaste que haya, no sé si una campaña orgánica, organizada, pero sí de que aumentó las personas alrededor del mundo, la cantidad de personas alrededor del mundo, que de tener simpatía por la Argentina empezó a criticarla por diversas razones? ¿Lo notaste? Sí, en realidad, bueno, noté como había como vos bien señalabas antes, como que había una campaña anti-Argentina quizás, específicamente de las cuestiones por el Mundial, ¿sí? Y que hacían referencia no a la selección, es decir, no a los jugadores, no a su performance, no a su juego, sino a otras cuestiones que me parece como que lo canalizaban de qué es ser argentino, que siempre es complejo, que no es algo que es difícil decir que es ser español, ¿sí? Porque hay distintas nacionalidades dentro del Reino de España, como ustedes saben. Ellos mismos tienen, inclusive después estaba viendo, después de que ganaron el campeonato, salieron los vascos y justamente a contrarrestar y mostrar su identidad y su presencia frente a los españoles. Claro. Y los españoles contestaban que España era una sola. Entonces tiene todavía una cuestión de... Y es el legado del franquismo y también de la monarquía, que fue el rey, fue toda la corona, digamos, fueron el rey, justamente la reina, las infantas, las princesas, sus altezas reales fueron toda la familia real, y también dentro de la misma España, y ahora volvemos al tema de Argentina, se referían justamente a lo que representaba o que para algunos representan esa monarquía en España, ¿no? Entonces es una discusión que también está y que se lo deben a ellos mismos, pero que también ayuda justamente esta victoria a España a consolidar esa imagen, o es algo simbólico, el poder simbólico del poder real y de la unión que ellos quieren tener. Bien. Que además, si ustedes van a España, viste que ellos mismos, si son valencianos, si son catalanes, que si son gallegos, que si son vascos, que si son... tienen su diferencia. Ahora, la cuestión que yo planteo es que apareció algo que a mí no me pareció novedoso, sino que en América Latina está presente, sobre todo a nuestros hermanos, y después podemos hablar de esta cuestión de las identidades, de las solidaridades, etcétera, etcétera, pero sí hay una visión, hay como un imaginario colectivo, porque no es real y porque cualquier nación tiene toda su complejidad dentro de los mismos estados y dentro de las mismas sociedades. Tenemos distintas afinidades, quiebres, sentimientos, etcétera, pero sí hay como un imaginario colectivo de qué es ser argentino, y que el argentino es racista, que el argentino se cree mejor que los demás hermanos latinoamericanos. Pero por otro lado, porque no me parece que había mucho hate, y creo que eso es lo que en la dinámica genera mucha visualización. Si hay gente que me escucha, esto se va a hacer más viral por aquellos que me detestan que por aquellos que están a favor, y creo que ahí está el negocio de las redes sociales, etcétera. Pero también habían escoceses, habían galeses a favor de Argentina, habían muchos brasileños que también les gustaba cómo jugaba Argentina, y como son fanáticos del fútbol, apoyaban a la selección frente a su selección, que no había tenido un buen juego, una buena performance en este mundial. Los uruguayos. Bueno, y los uruguayos, no sé cómo estarán con sus 4 estrellas, claro, que de por sí digamos que son 2, pero bueno, tiene esta cuestión también, ¿no? Me parece que es para discutir. Es para discutir, sí. Es para discutir. Ahora, mi pregunta es, todo esto que estamos viendo, este fenómeno, ¿es el Mundial? ¿Es el Mundial y que pone en la vidriera a la selección argentina? Porque sin dudas iba a ser protagonista, llegando o no llegando a la final, era una selección protagonista, y el Mundial servía de excusa para exteriorizar esta crítica, si querés.
Bueno, mira, el Mundial, como todo hace bien, digamos, en lo que es... Primero era cuestionable el hecho del Mundial mismo, que se haya hecho en Estados Unidos, cuando Estados Unidos está en guerra con otro estado que participaba en el Mundial. También es discutible que no haya participado Rusia. Es Claro. decir, a Rusia no la dejaron competir porque estaba en guerra con Ucrania, pero Estados Unidos sí, porque estaba en guerra con Irán. Entonces tenemos esas cuestiones, ¿no?, de lo que es la FIFA. Después vamos con Argentina. Argentina, obviamente, estamos en una situación particular de una fuerte crisis, y uno lo ve en los datos, ¿no? Una crisis económica, caída de los salarios, han cerrado más de 27.000 pymes en nuestro país, en un estado que dice esperar y bueno, que la gente cada vez que estira la colcha se destapa los pies. Entonces, eso se ve, inclusive muchos dicen que como que la macro no baja a la micro, pero en realidad cuando uno lo analiza justamente no llega a la micro porque la macroeconómica, de la política macroeconómica de este Estado justamente es el ajuste. Claro. Y obviamente si hay ajuste no hay dinero para gastar y bueno, y es la política de este Estado, de esta política económica. Entonces el Mundial pasaba a ser como una distracción, pasaba a ser como un sueño y como una ilusión que se va a terminar, que se terminó y que con eso se le termina el tiempo también justamente a estas políticas de ajuste y bueno, y la gente como que vuelve a su realidad. Obviamente que estamos contentos con la selección, con el lugar que llegó, después no voy a entrar en teorías conspirativas, que todos somos expertos en eso, bien. Pero me parece que a la selección no le podemos reprochar nada y lo más lindo, que para mí ya con eso me daba la satisfacción de haber ganado, es a los ingleses. ¿Sí? Entonces creo, y ahí también estaba la cuestión que yo planteo, digo, unos gobiernos actual, digamos, a nivel nacional, que prohibían que los hinchas lleven símbolos de un reclamo que está en la Constitución, que está en Naciones Unidas y que tiene toda la legitimidad, y Gran Bretaña no tiene ninguna, dentro de los títulos que no os voy a enumerar, porque son más de 10 títulos que acreditan nuestro dominio soberano sobre las islas, de los cuales Gran Bretaña no tiene ninguno, ni siquiera los isleños que viven ahí, porque han sido implantados por la fuerza y no son originarios, sino que los originarios fueron expulsados del territorio. O sea que no se puede hablar de una autodeterminación de los pueblos. No se puede hablar de una autodeterminación. Ellos pueden ser ingleses, por ley también son argentinos, porque nacen en suelo argentino, y las leyes que se deben aplicar son argentinas. Más allá de eso... Perdón, ¿no? Pero te tengo que meter ahí un paréntesis, porque... es un capítulo especial la bandera de Malvinas en el Mundial, porque es increíble el impacto que ha causado fuera del ámbito del Mundial. Embajada británica contestando, las búsquedas sobre qué es Malvinas o de qué se trata el conflicto se dispararon en las redes sociales. Países que también sufrieron expropiaciones, invasiones, colonizaciones, uniéndose a esta causa. Digo, es un párrafo aparte, ¿no? Claro, sí, justamente el sentimiento o el apoyo de Bangladesh o de Haití, por ejemplo, a Argentina, Haití cuando juega con Francia. Bueno, tenemos varias... estados que han sido colonias brutalmente, ¿sí?, por estas potencias y se le reclama a Argentina un rol que no tuvo en la historia, ¿sí?, que ha tenido un rol de llevar a la independencia a Chile y a Perú, por ejemplo, y después, bueno, constituir todo lo que era la independencia de una nación sudamericana, que quiere decir Bolivia también, que lo consigue 10 años después, finalmente, ¿no es cierto?, en 1825. Pero nosotros tenemos justamente una nación que nace como república también, a diferencia de otras experiencias que han tenido sus imperios, sea México, sea Brasil, y obviamente estas potencias coloniales. Entonces hemos tenido esa tradición republicana y libertadora frente a naciones que han sido sometidas, y en el tema en este caso, el enclave colonial que se tiene que terminar en algún momento, que inclusive The Guardian lo dijo, no podemos sostener estas colonias o las islas para siempre, nos habla de la necesidad de la negociación. Lo que sí llama la atención, para mí que es grave y que es un delito que va justamente como traición a la patria, es estos intereses o estas personas que dicen no pueden llevar banderas
que reivindique las islas, siendo funcionarios del Estado, incumpliendo lo que nos pide la Constitución, contraria también obviamente al derecho constitucional y el derecho internacional, y por supuesto nos habla de estos funcionarios que son inocuos, ¿no? Que hacen daño y que no sirven en la gestión o que trabajan para otros intereses, ¿no? Hago un paréntesis para aclarar, particularmente me imagino que te referirás, por ejemplo, a la ministra de Seguridad de la Nación, que se juntó con la FIFA y con otros ministros que participaban en esta organización y aceptó tranquilamente y estando de acuerdo, aceptó, no es que se lo impusieron, aceptó y estuvo de acuerdo con que Argentina no pueda llevar banderas que hagan alusión a las Malvinas. Nuestra ministra de Seguridad, es una locura eso, una traición a la patria, pienso yo. Sí, es grave porque parece, digamos, a la soberanía, para que la gente entienda, también lo reivindica lo simbólico. ¿Sí? Entonces, el hecho de tener, por ejemplo, una bandera en un territorio es un símbolo de soberanía. Esta reivindicación también es simbólica y no pasa a ser menos importante. Y ahí también pienso, hay bueno, vos lo debés conocer, hay un politólogo norteamericano, Joseph Nye, que nos habla del poder blando, de soft power. Entonces, él diferencia que está el poder duro y el poder blando. El poder blando, por ejemplo, en esta cuestión pasa, y en diplomacia se usa mucho, justamente es el poder que no se traduce en las armas o en el ejército, sino en las cuestiones culturales, por ejemplo. Esto permitió, más allá de que también fue un revés, ¿no? Que los jugadores finalmente, por más que la ministra haya dicho otra cosa, el mensaje apareció y apareció con los jugadores y dio la vuelta al mundo y todo el mundo comenzó a hablar y comenzó a buscar y comenzó a tomar conocimiento de qué se trataba Malvinas. Que hay gente que obviamente por cuestiones de tiempo, por cuestiones de distancia, no sabían del tema y se ponen en conocimiento. Entonces también es importante. Entonces nos habla de que justamente los jugadores hicieron más que este gobierno respecto a la política de Malvinas. No nos olvidemos justamente que el doctor Arturo Illia, durante su presidencia, logra que Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas, tome una resolución en donde reconoce que hay un conflicto entre Gran Bretaña, el Reino Unido, Irlanda del Norte y la República Argentina respecto a este territorio, y les pide justamente negociar. Entonces, en una negociación siempre, se puede, Gran Bretaña se ha negado, pero digo, uno siempre puede ir y ser imaginativo, ¿no? Hay cuestiones que uno puede no declinar, sabe que hay cuestiones como la soberanía que no la va a entregar, pero a partir de ahí se puede negociar distintas estrategias para que le sea útil a las dos naciones, digamos, no es algo que sea imposible. Lo que pasa es que Gran Bretaña tiene justamente una cuestión imperial que dejó de ser, y hay que avisarles que dejó de ser en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, dejó de ser un imperio, justamente va a perder todos los territorios en ultramar, y también ha dejado de ser una de las economías más grandes y es una de las economías que está en crisis. También hace más de 7 años ahora vamos a tener un nuevo ministro allá en Gran Bretaña del sector laborista, porque antes estaban los conservadores, pero que viene justamente de un crecimiento del 0,4%, muy leve. Y los británicos también piden cambios. Y no se olviden que la guerra de Malvinas le sirvió a Margaret Thatcher también para mantenerse en el poder 10 años más, porque venía con políticas justamente neoliberales y fuertemente represivas en los sectores sociales que reivindicaban en contra de esas políticas, ¿no? De ajuste. Es increíble porque vos lo decís, en ese momento cuando Margaret Thatcher estaba al frente del Reino Unido, la guerra de Malvinas, la invasión a Malvinas, sirvió para fortalecer el espíritu nacionalista y recuperar la adhesión política a su régimen neoliberal. Pero esa tortilla se dio vuelta, ¿no? Pensando en el poder blando, siguiendo con esto del poder blando. Hoy los medios de comunicación de Inglaterra, grandes personalidades, figuras de la cultura británica, aceptan y asumen de que no va más lo de Malvinas, el coloniaje sobre Malvinas. Claro, hay algunos sectores, porque no siempre son todos, sí, sin duda, que justamente ya en su momento lo veían, cuál es el costo que les genera estos 5.000 habitantes que habitan las islas al Reino Unido.
¿sí? Entonces, es más, creo que la autoridad de las islas salió a contestar que la verdad no tiene razón de ser la figura, porque bueno, obviamente no reconocemos autoridad en las islas. Las islas pertenecen a Tierra del Fuego como parte integrante, ¿no?, de todos esos archipiélagos que tenemos nosotros, pero sí le genera un costo justamente a los británicos, y que muchos no están dispuestos a pagar, digamos, más allá de los recursos en las islas, que creo que la presencia británica está por eso. Tenemos empresas israelíes que están extrayendo petróleo, y además del uso de la pesca, que es nuestro territorio. Entonces sí, hay justamente un interés por los recursos, y por supuesto también el interés estratégico, que es la puerta obviamente a la Antártida, de donde Gran Bretaña reclama el sector antártico argentino, que choca con nuestro sector antártico argentino, que es algo que está congelada esa reclamación, pero nos habla de una gran cantidad de recursos y de territorios que le pertenecen a la nación argentina. Entonces, es lamentable tener un gobierno entreguista o cipayo, desde mi punto de vista, a diferencia quizás, y no es de admiración, a la vicepresidenta, que sí salió a bancar la cuestión de Malvinas, Sí. que después podemos hacer luces claros y luces en ese respecto, de los sectores, ¿no? Digo, de los que apoyan a Malvinas, porque también tuvimos los militares que llevaron esa guerra, que conducieron esa guerra para legitimar quedarse en el poder, sin preparación. Además, estratégicamente no estaba pensado ir a la guerra, sino era ocupar las islas y negociar, cosa que no hicieron porque Galtieri dijo, tuvo la gente a la plaza y decidió quedarse. Claro. Pero el plan original no era quedarse ahí, y bueno, y con el resultado que tenemos, ¿no? Bien. Y con los crímenes de guerra que hizo también Margaret Thatcher y la reina Isabel II, hundiendo el Lara Belgrano. Terrible. Terrible. Bueno, creo que entre toda la mala campaña que hubo en la Argentina, la de las Malvinas nos salió favorable, creo, a la luz del mundo. Pero la campaña argentina continuó. ¿Para qué puede servir? Además de para molestar a la selección argentina, a los jugadores, al cuerpo técnico, a los hinchas argentinos. ¿Para qué puede servir una campaña anti algún país? Bueno, eso se dio, en realidad, bueno, es como que no quiero entrar en teorías conspirativas, pero digo, no sé, hay muchos que dicen que era necesario que gane un equipo europeo, que eran los favoritos. La verdad que no sé cómo se maneja eso, no voy a entrar en... Pero sí, la campaña, en caso que haya existido, digo, hay un interés porque alguien la pagó, por eso Claro. estoy pensando, ¿sí? Hay muchos troles. Sí. Nosotros pudimos verificar algunos de los que nos comentan a nosotros. No son personas reales necesariamente. Algunos sí, pero no todos. Hay usinas de troles comentando en contra de los videos que fuimos haciendo nosotros a lo largo del Mundial, en contra de la Argentina. Bueno, yo pienso que el equipo argentino, la verdad que será porque soy argentino, pero fue muy bueno su desempeño también. Pensé que ganábamos, pero más allá de eso, me parece que hay otros, los hates reales, me parece que vienen de otras selecciones que creían que podían tener mejor desempeño, como puede ser México, por ejemplo, y que ahí se armó un absurdo, digamos, entre México y Argentina. Bueno, Paraguay también me pareció un buen equipo, y no creo que no haya apoyado a la Argentina. Yo creo que, cuando hablamos de América o latinoamericanos, yo creo que hay países como Perú, como Paraguay, que sí tenían más simpatía por Argentina que por España. Y bueno, y hay otros Pienso que Bolivia habrá estado de nuestro lado hay también. otros, claro, y hay otros reales, como decís México, quizás otros que... Chile que no estaba. Chile, y también Chile también ahí, digo que uno no tiene que decir todos los chilenos, ¿no? Claro. Habían chilenos que apoyaban a la selección, habían otros que desde una visión que habla de lo cultural, dice, porque mi bisabuelo era español, entonces tiran algo lejano. Acá pasó mucho, ¿eh? Sí. Con mi grupo de amigos se dio la discusión, tenemos incluso algunos que tienen la ciudadanía española,
y decías, no me molesta tanto contra España, Sí. la verdad. Y es como que tiraron algo lejano, qué sé yo. Bueno, Sí. con España tenemos una hermandad también, es la madre patria. La madre patria. No lo discutimos. No, además, a mí en lo particular me parece que tiene el mejor gobierno de Europa. Bueno, sí, tiene a Sánchez desde el que no sé, espero que siga gobernando, vamos a ver, porque tiene ahí también sus problemas con la derecha Sí. en España. Y bueno, y esos son los reales, ¿no? Los hates reales. Y después están, como vos decís, los que han sido inventados, los que han sido pagados, los que hay, y que no sé de dónde vendrá esos hates. No sé la razón, si vos me decís, no creo que sea anti-Milei, porque Milei es pro-Israel, es pro-Estados Unidos, entonces tiene que venir de otro lado. Sí, bueno, pero Tenés, eso es no lo sé, que de pienso Europa. yo, ¿no? Lo escucho al presidente Milei. En cuanto foro internacional va, por empezar rechazando a Naciones Unidas y a, Sí, y al este multilateralismo, tipo, se retiró de los BRICS, un grave error estratégico. Toda esta cuestión que de alguna manera al resto de los países soberanos ofende también, porque está sacando los pies del plato de algo con lo que venimos peleando hace mucho tiempo. Una esa, después de que abiertamente Milei en todos lados dice, nosotros, nuestro alineamiento internacional es exclusivamente con Estados Unidos y con Israel, ¿no? Bueno. Digo, son dos países que son un poco los villanos del mundo, así hablando en términos generales. Digo, eso para mí puede haber contribuido a perder la solidaridad de muchos otros países que antes nos eran solidarios. No sé si por ahí podría ir un punto. Mira, yo, como lo veo, muchos de los países latinoamericanos están alineados a Washington. Sí. ¿Sí? Es más, ahora el secretario de Estado, creo que Rubio, se reunió con justamente los ministros de Defensa, y es como que vuelven a traer la doctrina del Plan Cóndor. Sí. Vuelven a Plan de hablar de seguridad algo. nacional. Sí, vuelven a hablar de algo como que el comunismo es la nueva amenaza. Antes era el terrorismo, ahora Sí. el comunismo de vuelta. Y vos decís, ¿dónde hay comunismo? Bueno, en China, en Corea del Norte y no sé dónde más, en Cuba. Ni siquiera en Rusia. Claro, ni siquiera en Rusia. Y además, dentro de ese comunismo, yo siento que voy a desaparecer porque entra también la centro-izquierda o la centro-derecha inclusive. Entonces, cualquiera que no sea fundamentalista de mercado entraría como comunista. ¿Sí? Si vos hablas de justicia social, el Papa, Papa Francisco o el Papa León ahora también. Actualmente también. Entra, digamos, en todo lo que puede ser, y obviamente que ellos tienen una doctrina cristiana, ¿no es cierto? Entonces, es peligroso. Entonces, ahí hay una alarma. Me parece como que hay varios gobiernos de derecha en América Latina que están alineados a Washington en ese punto. Ahora, yo no quiero pensar, y bueno, yo no doy política exterior, pero bueno, con mis alumnos se puede hablar, digo, porque está en los últimos años y yo no doy esa materia. Pero también hay que ver cuál es y cómo fue la política exterior argentina, cómo fue cambiando a lo largo del tiempo y cuál es la que tenemos ahora. Digamos, no me voy a... Cuando comenzamos podemos pensar una muy cercana a lo que es el derecho internacional. Justamente, bueno, tuvimos el premio Nobel Saavedra Lamas, ¿sí? Justamente que vas justamente a resolver la cuestión de la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, desde una visión jurídica, ¿no es cierto? Después va a llegar el peronismo con la tercera posición. Y hay toda una doctrina que después se va a desarrollar, que lo va a desarrollar muy bien Puig, Juan Carlos Puig, desde Rosario, etcétera, respecto a la autonomía, que los estados deben buscar autonomía, que lo va a seguir Ilia, por eso decimos la cuestión del rol de los desarrollistas, la búsqueda en los organismos multilaterales como la resolución en Malvinas, en Asamblea General, etcétera. Entonces vamos a tener una búsqueda de autonomía, ¿sí? De pararse frente a. Ahora, en los 90 eso ha cambiado. Escudé va a traer esta cuestión del realismo, mal llamado realismo periférico. Digo el mal llamado realismo porque es más como un entreguismo. Claro. En donde va a ser la idea de acompañar a Estados Unidos, de no confrontar, ¿sí? Para lograr los objetivos de la nación, que va a decir Escudé, nosotros vamos a tener que tener relaciones carnales con Estados Unidos, y es como que estamos volviendo a esa política. Bien. ¿Sí? Entonces, si bien durante el kirchnerismo se volvió hacia una búsqueda a través del regionalismo, de los organismos justamente multilaterales, como se creó la UNASUR, que hoy ya no queda nada,
se buscaba nuevamente una autonomía, ¿sí? Como una posautonomía, buscar de vuelta esa necesidad de que Argentina justamente tome decisiones en política internacional propias. Inclusive la incorporación al BRIC llevaba a eso. Y después está la de Estados Unidos, que vos bien decís que es no confrontar, que ceder, que acompañar, así sea simbólicamente, la guerra de Estados Unidos en Irán. No tenemos ni soldados, pero bueno, es una cuestión simbólica a través de las declaraciones. Y yo creo que no favorece a la nación. Y no sé cuánto nos trae de beneficios. Y después, esta cuestión de todo para ellos, contrario a lo que nosotros tenemos que hacer, como yo lo leo, que nosotros tenemos que diversificar nuestras relaciones y diversificar nuestros productos. Nosotros estamos viendo, Estados Unidos tiene una política súper proteccionista, está subiendo aranceles contra sus propios socios, contra México, contra Canadá, le ha subido aranceles también a Brasil, que bueno, que tiene también sus conflictos con el pago que hacen los brasileños a través de PIX, y que ese sistema hace que no pasen por Visa, por Mastercard, etc. Y entonces vemos que la República Argentina está en como un nuevo neocolonialismo, ¿no? Es como que está volviendo, ¿sí? Y está desesperado, o muestra desesperación por ser el Estado 51, y ahí entra en competencia con Venezuela, que ha sido invadida y que hoy parece que tiene un virrey gobernando, porque todas las decisiones pasan por Washington. Entonces es grave lo que está sucediendo en América Latina, y genera un precedente también grave en la región, o preocupante, y sobre todo porque Estados Unidos necesita de los recursos de América Latina, y que nosotros, más allá del fútbol y de que todo, veamos nuestro tablero dividido y que no tomemos conciencia y que no tomemos dimensión de que la política es el arte de lo posible, podamos constituir instituciones supranacionales, que podamos generar, como lo tiene la Unión Europea. No lo digo porque sea distante, sino porque históricamente es posible. La Unión Europea ha sido un Estado fragmentado, que ha ido a 2 guerras mundiales, que puedan constituir un banco central, una moneda común, algo que sea fuerte, y con parlamentos en donde cada Estado lleve sus representantes y tengan leyes del derecho comunitario que son vinculantes para todos los ciudadanos. Creo que nos falta mucho avanzar en eso. Y eso hace falta esa conciencia latinoamericana, que no es nueva, y que esta disputa de mirar más a Europa en vez de a nuestros hermanos habla de eso en profundidad. Y cierro pensando que no es algo que no se haya pensado antes, es algo que ya lo pensó San Martín, que ya lo pensó Bolívar, que ya lo pensó Salvador Allende, que ya lo pensó Ilia cuando resuelve el conflicto con Chile, en donde propone de armar una confederación argentina-chilena, con capital en Córdoba, por ejemplo, que es lo que plantea, y que se irrumpe justamente por las dictaduras. Entonces, yo creo que hay que continuar fortaleciendo la democracia, y a partir de la democracia, estructuras que nos permitan mayor autonomía a nivel internacional, que es la unión en América Latina o en Hispanoamérica, digo por la cuestión de los nombres, después podemos entrar en discusión. Y pensemos que el siglo XXI son de grandes territorios, ¿sí? Grandes territorios, pensando en Estados Unidos, pensando en China, pensando en Rusia y pensando en la Unión Europea. Y nosotros nos vamos a quedar, si no, fuera del juego, porque hemos sido nosotros consecuencia de una independencia que la hemos logrado conseguir, pero a diferencia de Brasil, por ejemplo, nosotros nos hemos balcanizado, ¿sí? En ese principio que los británicos, que ya lo establecían los latinos, los romanos, divide y reinarás. La guerra del Paraguay, la guerra del Pacífico, digamos, hemos tenido conflictos internacionales entre nosotros mismos, que nos ha desagrado nuestras naciones, y que necesitamos consolidar una identidad, una unión nacional o supranacional, si se quiere, manteniendo nuestros estados nacionales, pero con estructuras que más arriba nos permitan jugar la geopolítica. Y creo que estamos y tenemos que ir en eso. Obviamente a Estados Unidos no le conviene eso, sino que quiere una jerarquía en donde todos estén alineados, desde Ushuaia hasta Canadá, o hasta Alaska, justamente alrededor de Washington. Qué desolador un poco el panorama. No, yo soy optimista, yo creo que vamos a eso.
¿Sí? Sí, por eso hay que construir esta Bueno, hay conciencia. marchas y contramarchas. La verdad es que si nosotros quitamos un poco el gobierno de Javier Milei y quitamos un poco el gobierno de Macri, incluso que creo que hizo cosas positivas el gobierno de Macri, hay una mirada de lo regional, pero bueno, cada tanto entra en crisis eso. Bueno, yo hice un estudio, lo presenté en una universidad de Brasil, creo que de San Pablo, sobre justamente en estos procesos de integración de los 40 años de Mercosur, justamente a los brasileños que siempre nos invitan, les interesa estudiarlo y estudiar las democracias acá en la región. Y en general la derecha, y lo digo tanto en Brasil como en Argentina, como puede ser, no lo trasladé a otros, pero también me parece que va a ser similar, son obviamente más nacionalistas y la cuestión internacional vuelve para atrás. ¿Sí? Es como que los regímenes progresistas van hacia adelante, es decir, vamos a hacer estructura, vamos a hacer fondos de financiamiento, vamos a hacer más cooperación, vamos a ir no solo integración económica, sino cultural, social, y la derecha siempre vuelve para atrás. Bien. Entonces tenemos esa reacción, ¿no? Son reaccionarios y bueno, y lo mismo nos pasa dentro de los estados. Increíble, la verdad que espero estén disfrutando también ustedes esta charla, que le queda algún minutito más, yo tengo una pregunta más. Está bueno, ¿no? Esto que surge en el Mundial, en el marco de una competencia de fútbol, que la verdad que es eso, pero que nos permite también analizar el mundo desde otras aristas, nuestra región, desde otras aristas a la Argentina, desde otro lugar, en un marco regional. Nos permite pensar en lo importante que es la política exterior, lo importante que son las relaciones internacionales. Y la última, por lo menos por mi parte, es una campaña anti-argentina, volviendo a la campaña anti-argentina. Sí. Vos lo mencionaste medio al pasar cuando hablabas de conflictos previos o entre otros países. A nosotros, sobre todo los que nos criamos en los 90, nos hicieron creer que en Medio Oriente eran todos terroristas, ¿no? Y de alguna manera, en el imaginario común, a mí me da la impresión, está estudiado de hecho, de que todo Hollywood nos hizo creer que Medio Oriente era terrorista y eso permitió que en la cabeza o en la imaginación de mucha gente alrededor del mundo se justifiquen las invasiones de Estados Unidos a diferentes países de Medio Oriente con diferentes regímenes políticos. Digo, hacer una campaña anti-argentina, de alguna manera, no estoy diciendo que mañana nos vengan a invadir, pero sí de que si muestran una imagen de los argentinos xenófoba, racista, canchera, arrogante, que no es solidaria con sus vecinos, una mala imagen de la Argentina que además no nos representa, la verdad creo, o no nos representa en términos generales, sirve para que los lazos de la percepción de otros países del mundo, de otros ciudadanos del mundo, no sienta empatía por nuestro país. Eso es lo que me temo también. Digo, de repente, no sé, nos vienen a comprar nuestros recursos naturales medio por las malas, un mal negocio, vienen a instalarse en nuestra Patagonia, vienen a poner una base militar en la Antártida Argentina y de repente los pueblos del mundo no lo denuncian porque dicen, no, los argentinos se lo merecen, son unos cancheros, unos racistas, unos xenófobos. Bueno, eso habla también, volviendo a la política exterior, porque, digamos, respecto al Estado, el Estado es el que promociona y que muestra la cultura y cómo es un país. Sí. Uno va a Noruega, el embajador de Noruega acá en Argentina, muy simpático, obviamente apoyando a la selección después que Noruega quedó afuera y se dio el fenómeno del row, ¿no? Del Noruega, remo. como vieron todo, el remo. Pero digo, porque cada Estado debe cuidar cómo los demás te ven, para justamente atraer inversiones, para comercio, para cultura. Entonces, si vos me preguntás a mí, me gustaría, yo no trabajo en Cancillería, pero quiero ver cada embajada qué está realizando, ¿sí? Porque cada embajada tiene un presupuesto para realizar. Hay embajadas y embajadas, ¿sí? En Paraguay, por ejemplo, Asunción, la embajada argentina tiene hasta cine, ¿sí? Entonces, hay que ver qué se está mostrando, si habilitan el cine, si hacen danzas. Yo sé que se trabaja muy bien, por ejemplo, la embajada
Argentina en Paraguay. Y así en cada uno de los destinos, lo mismo que los consulados. Entonces, digo, ¿cuántos saben de nuestros escritores, de nuestros artistas plásticos? ¿Cuántos saben de la diversidad de Argentina, que no solo el Río de la Plata o que no solo Buenos Aires? ¿Cuáles son los destinos para visitar? ¿Cuál es la gastronomía? ¿Cuáles son nuestros mejores vinos, nuestros mejores productos? ¿Qué es el mate? Entonces, todo eso hace, y el rol que tienen es dar a conocer lo que es Argentina. Entonces, hay un desconocimiento en general. Siempre que hay prejuicio, llega a eso. Entonces, para evitar prejuicio hay que dar a conocer. La gente que yo veía en redes que apoyaba a Argentina, que a mí me salía, es porque vivió en Argentina, porque visitó, porque estuvo un tiempo, porque tiene... ¿Entendés? Entonces me parece que hay que sacar esos mitos. Y por supuesto lo que vos decís de terrorista, se dio ese fenómeno, pero en realidad el terrorismo es antiguo, es largo. Podemos hablar de miles de años atrás, pero inclusive los tiranicidios o después de la Revolución Francesa habían actos terroristas, digamos, no es algo nuevo y no es general para la comunidad musulmana o islámica, etc. Entonces, es diverso. Me parece No, es que yo estoy de acuerdo con vos, pero las películas que nos mostraron, las películas que vimos, decían que o eran autoritarios o eran terroristas. No, y te digo que es peligroso también el hecho de pensar esta cuestión de que el terrorismo entra todo, porque ahora Washington dice que, no sé, el Comando Vermelho, que es un grupo narcotraficante de Brasil, que opera en Río de Janeiro y otras áreas en Brasil, es un grupo terrorista. Y ojo, porque es como que entra en un paraguas que no está regulado, y también hay que diferenciar lo que es la delincuencia organizada, quizás transnacional o no, de el terrorismo, que una tiene y busca ganar dinero y la otra busca un fin político. Claro. ¿Qué tienen en común los dos? Y algo que todos hacen vista gorda después, ahora que viene la inocencia fiscal y toda la cuestión, el lavado de activos. Claro. La corrupción y el lavado de activos, que es la financiación. Entonces, obviamente tienen cuestiones, pero digo que es peligroso porque Estados Unidos, que ya quiere intervenir, así como intervino ilegalmente en Venezuela para tomar preso a Maduro, también con esa excusa. Por esa excusa, digo, lo va a hacer en México y lo puede hacer acá en Argentina, lo puede hacer en Brasil. Entonces, es una doctrina sumamente peligrosa que pone alarma y genera mal precedente para nuestra nación y para, obviamente, violatoria del derecho internacional. Justamente porque va en contra de los principios de las Naciones Unidas, ¿sí? Licenciado Oscar Oñativi. No me quiero extender más. Qué capo, no, nos diste una clase, son las 1, hemos abusado de tu tiempo, 13 horas en Salta y en toda la República Argentina. Un mensaje de Franco Zuretti, un crack Oscar, una enciclopedia viviente, dice. Saludos a ver cuándo nos juntamos a hacer un asado. Ayer nos hizo un pollito al disco espectacular, mi querido amigo Loso. Muy interesante, saludos, Oscar. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Hermoso usar el Mundial como excusa para pensar a la Argentina en un mundo cada vez más complejo y cada vez más conectado también. Lo que pasa en un lado, enseguida rebota en el otro. Gracias. Bueno, perdón. Mete. No, y esta cuestión de conectado, es decir, algo positivo de la globalización es eso, ¿no? Sí. Que mucha gente ha podido ir y a disfrutar el Mundial y bueno, y estar conectados, si no ha ido a través de las redes. Para bien o para mal, es parte de ese efecto de la mundialización. Bien. Gracias.